Lucas capítulo 8, 22 al 25. Además que les tengo una sorpresa. El próximo sábado, que es el primer sábado de octubre y tenemos la Cena del Señor, vamos a tener un invitado, un matrimonio invitado que vienen desde muy lejos para estar con nosotros. Ellos han tenido que viajar por temas familiares y hicimos el contacto debido y ya está listo. Ellos van a estar aquí con nosotros desde el continente europeo, vienen de Europa y van a estar aquí los hermanos, nos van a bendecir muchísimo. Sin duda alguna, nos van a bendecir. ¿Ya? Próximo sábado tenemos la Cena del Señor y este matrimonio especialmente invitado a estar con nosotros. ¿Vale? Está bueno, ¿verdad? Está bueno que tengamos hermanos pastores, ellos son pastores que van a bendecirnos muchísimo el próximo sábado. Lucas capítulo 8, 22 al 25. Dice, un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. Crucemos al otro lado del lago, les dijo. Así que partieron. Y mientras navegaban, él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a hundirse y corrían gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Él se levantó y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. ¿Dónde está la fe de ustedes?, le dijo a sus discípulos. ¿Dónde está la fe de ustedes?, les dijo a sus discípulos. Con temor y asombro, ellos se decían unos a otros, ¿quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedecen? Buena pregunta. ¿Quién es este? Vale. Gracias, Damari, gracias a los hermanos que nos contaron sus experiencias, Leandro, Franco, Paula. Gracias por abrir su corazón y querer compartir con nosotros parte de sus vivencias que no son fáciles de vivir y que habitualmente uno no quisiera jamás vivir. O sea, siempre cuando escucha uno un testimonio de alguien que no lo está pasando bien, uno dice, qué bueno que no estoy en sus zapatos, qué bueno que no estoy en su lugar. No me gustaría estar en el lugar de, ¿ya? Ahora, la experiencia de los discípulos aquí en esta barca, cruzando el mar de Galilea o el lago de Genesaret, que es el mismo lugar, sin duda alguna, la experiencia de ellos pasando, cruzando en esta frágil barca, bien se puede comparar, bien se puede relacionar con nuestra propia experiencia en distintas situaciones que nos toca vivir. Bien puede uno encontrar semejanzas, parecidos en la experiencia de ellos con nuestra propia experiencia en este caminar por la vida, en este caminar que nos ha tocado llevar a cabo. Usted dirá si ha sido bueno, usted dirá si ha sido difícil, cada uno hará el análisis y sacará conclusiones, si ha sido muy complejo, si ha costado llevar adelante la vida. Esa es una situación que nos toca a nosotros más o menos determinar. Lo primero que aparece acá, ¿cierto?, aparte del hecho de que el Señor es el que dice, crucemos, vamos al otro lado, vamos al lago y tomemos la barca y crucemos el lago, es la tormenta. Se desata, dice el texto, se desató una tormenta, toda una tormenta, una enorme tormenta en ese momento. Ahora, las tormentas o tempestades, yo recuerdo haberlo dicho en otra oportunidad, las tormentas o tempestades violentas son algo que normalmente ocurren en el lago o en el mar de Galilea. Normalmente eso sucede, permanentemente eso sucede. No era algo del momento, eso era algo habitual debido al hecho de que simplemente hay corrientes de aire frío por un lado y corrientes de aire caliente por otro lado, y cuando se juntan o chocan producen este tipo de tormentas. Eso es común como muchas situaciones difíciles, tormentosas de nuestra propia vida. Hay gente a la que uno
lo ve y lo ve vivir situaciones tan complejas y uno dice, su vida es una verdadera tormenta. Una verdadera tormenta. Crisis constantes o crisis permanentes. Tormentas que ocurren en nuestra vida, ya sea esporádicamente, con frecuencia y a veces con demasiada frecuencia. ¿Está alguien de los presentes viviendo una verdadera tormenta? Alguien que nos ve hoy día que no pudo venir o no se animó a venir quizás porque hace frío, y de hecho hace frío, pero gracias a Dios por cada uno de ustedes que está aquí. Es probable que alguien que nos esté viendo en este minuto o vea este servicio luego pueda determinar que está pasando o viviendo toda una tormenta. A lo mejor alguien de los presentes está saliendo un tanto de la tormenta. A lo mejor alguien de los presentes está recién dándose cuenta en lo que se está metiendo y está entrando en una tormenta bien compleja en su vida, y a lo mejor usted no se da cuenta exactamente todo lo que eso va a implicar. Siempre hay alguna situación económica tormentosa. Hay un tema emocional que genera tormentas en nuestra vida. Pueden ser los conflictos familiares que no dejan de ocurrir, que no dejan de pasar. Suele haber algún tema familiar rondando por ahí y que genera una verdadera tormenta en nosotros. Una enfermedad. Siempre hay una enfermedad que genera algún tipo de conflicto. Siempre hay una enfermedad que nos saca del ámbito en el que estábamos, de la comodidad en la que estábamos, ¿cierto? O del momento tan grato y tan bueno que estábamos viviendo, una enfermedad. Los discípulos, si usted se da cuenta, corrieron gran peligro en esta situación. Es lo que señala el relato. Ellos asumieron que estaban en una situación bastante compleja. Ahora, quiero decirle que de los 12 discípulos que el Señor llamó, o de los 12 apóstoles que luego los ubicó como tal, se señala, no se puede asegurar, pero se señala que habrían unos 7 u 8 que eran pescadores. Eso es como las 2/3 partes. Es decir, la mayor parte de los discípulos que el Señor tuvo eran pescadores, o sabía acerca del trabajo de un pescador, sabía acerca del mar. De modo que podemos decir que ellos sabían de tormentas. No estamos frente a hombres que no sabían reaccionar en una tormenta, estando en una barca. No se habla de ellos como personas que sus oficios los mantenían totalmente lejos del mar. Ellos eran gente de mar. Ellos sabían lo que significaba o implicaba una tormenta, y ellos sabían sin duda reaccionar frente a una tormenta. Dicho en palabras modernas, tenían cierto manejo de crisis. Pero con esta tormenta, al parecer, no podían. Esto se les hizo demasiado complejo. Se convirtió en un gran peligro. Dice que ellos estaban y corrían gran peligro, en palabras del mismo texto, que la barca comenzó a hundirse, y por lo que aparece en el relato, no había mucho o nada que hacer en el momento. El tema estaba realmente complejo, difícil. Es como nuestra vida. En el transcurso de la vida aprendemos a controlar o a manejar o a minimizar diversas situaciones complejas, difíciles. A lo largo de la vida, sin duda, usted me dirá sí o no, pero a lo largo de la vida aprendemos a manejar situaciones. Ahora mismo en los testimonios que hemos escuchado, algo de eso ha salido. Tratamos de controlarnos, tratamos de salir adelante de esto, traté de resolverlo. Bueno, a lo largo de la vida eso es habitual, es común. Por eso los padres deben enseñar a sus hijos desde pequeños que la vida es compleja, que la vida es difícil. No tenemos que meterlos en una burbuja como si la vida es así. La vida no es así. La vida tiene complejidades, hay situaciones que se nos vienen. Muy bien quedó graficado eso en la última canción
hay opresiones que vienen y nosotros a lo largo en el transcurso de la vida aprendemos a controlar o a manejar diversas situaciones, pero siempre habrá algo o siempre hay algo que escapa a nuestro control. Lamentablemente siempre va a aparecer algo que escapa a nuestro dominio, que no lo podemos manejar, que nos supera, que no es posible controlarlo. Es más de lo que podemos hacer, es más que la experiencia que tenemos, es más de lo que hemos vivido, mucho más. No habíamos llegado a un punto como ese. Y entonces llegamos también como estos discípulos a una zona de peligro y pareciera ser que es más que peligro, es hundimiento. No sé si alguien ha tenido una experiencia como esa, de sentir que la vida se le derrumba, que la barca se hunde y no puede hacer nada al respecto por más que lo intente. No puede uno manejar esos oleajes que vienen sobre una pequeña y frágil barca como esta, y tampoco puede uno manejar situaciones de la vida cuando la cosa se pone más compleja de lo que yo pensaba y no tengo la capacidad, no tengo la fuerza, no tengo la experiencia para salir de aquello. Y la pregunta inevitable: ¿por qué pasa esto? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué ha venido tal cosa? ¿Por qué sucedió lo que no tenía que suceder? Y entonces, sin darse uno cuenta, muchas veces comienza a buscar al gran responsable de todo. Alguien tiene que ser responsable de esta situación. Lamentablemente, en la mayoría de los casos, sucede como los discípulos. De alguna forma, los discípulos ponen la mirada en el Señor. Y el texto declara que lo fueron a buscar. Él estaba en la popa, la proa, la popa, la parte de atrás de la pequeña barca. Ahora, esto no era un barco, no era un crucero, no era un transporte marítimo enorme, era una barca pequeña usada para pescar, de modo que una tormenta mediana podía sin duda ya hacerla desaparecer. Los discípulos van y despiertan al Señor, lo despiertan y le preguntan. El Evangelio de Marcos 4:38 nos da ese detalle que no aparece acá en Lucas. Marcos 4:38, ellos van, despiertan al Señor y le preguntan y le dicen: Señor, ¿no te importa que nos ahoguemos? Qué malos que son, ¿verdad? ¿No te importa? ¿No te importa? ¿No le importa al Señor? ¿No le importa al Señor la enfermedad que usted ha tenido? ¿No le importa al Señor todo este tiempo largo de pandemia que ha hecho tantos estragos y también en medio de toda nuestra congregación y de todas las congregaciones y de todas partes? ¿No le importa al Señor la cantidad de gente que hoy está gravemente enferma en un hospital? ¿No le importa? ¿No le importa al Señor que haya gente dolida hoy día, afectada, quebrantada, con una relación sentimental hecho pedazos? ¿No le importa al Señor la cantidad de matrimonios que se derrumba día a día? ¿No le importa? ¿No le importa al Señor el tema económico que usted tiene? O la crisis económica en la que alguien pueda estar. ¿No le importa? ¿No le importa? Los discípulos van al Señor. Es fuerte la pregunta. ¿No te importa que nos ahoguemos? ¿Cómo puedes dormir en un momento como este? ¿Cómo puedes no hacer nada en un momento crítico? ¿Cómo no me ayudas? ¿Cómo no me sacas? Yo sé que más de alguien ha pasado por un momento así y ha mirado al cielo y ha planteado todas las preguntas para allá. ¿Por qué el Señor no lo hizo? ¿Por qué no lo evitó? ¿Por qué el Señor no evitó este dolor? ¿Por qué el Señor no evitó esta crisis? En las crisis, queridos hermanos y hermanas, en las dificultades, en la enfermedad, en las necesidades, nosotros también, lamentablemente, responsabilizamos al Señor. De alguna manera también nosotros culpamos al Señor.
nuestra fe se ve afectada. Sin duda que se ve afectada, porque es nuestra fe lo que está siendo probada. Siempre la fe va a ser probada, y eso usted lo sabe igual que yo, siempre, siempre. Siempre los temas de fe son pruebas, siempre hay prueba en temas de fe, siempre hay prueba. Y de alguna forma nosotros cuando nos encontramos en un momento así, duro, crítico, difícil, de alguna forma queremos pasarle la responsabilidad al Señor. Él no estuvo, Él no me ayudó, Él no estuvo presente, no me apoyó, el Señor me dejó solo. Pero ahí viene la reacción del Señor. No teniendo el Señor ningún problema para dominar, para aquietar la tempestad y volver todo a la calma, cosa que en este caso hizo solo en un momento, el Señor hace la pregunta. Y es la pregunta con la cual todos nosotros deberíamos trabajar. Es el punto al que todos nosotros deberíamos atender. Es la clave de todo en realidad. Porque siempre nosotros en los temas complejos trasladamos todo al Señor. El Señor no lo hizo, el Señor no me ayudó, el Señor no me guió, el Señor no me dio la palabra, el Señor no operó el poder, el Señor y el Señor. Pero si usted pone atención a esta situación, el Señor toma todo esto y lo lleva y lo convierte en una pregunta que no es para Él, es para nosotros. La pregunta no tiene que ver con Él primero, tiene que ver con nosotros. Porque generalmente los temas pasan o no pasan por nosotros. Las situaciones se dan o no se dan por nosotros. Tenemos mucho que ver en esto. Mucho que ver en las situaciones que nos toca vivir. Mucho que ver. Y entonces la pregunta que el Señor hizo es: ¿dónde está la fe de ustedes? ¿Dónde está? Y es exactamente la misma pregunta que el Señor nos haría y nos hace en esta noche. ¿Dónde está tu fe, hermano? Hermana, tu fe, hermano, tu fe, hermana, ¿dónde está? ¿Dónde está tu fe? Es la misma pregunta y tiene el mismo valor, tiene el mismo sentido. Es la pregunta que está vigente hasta este momento y seguirá estando vigente. ¿Dónde está la fe de ustedes? Tuve la agradable oportunidad de ayer ir a ver al hermano Eduardo Vergara. Le envío un saludo si es que está conectado, ¿ya? Creo que iba a estar conectado. Así que saludos, querido Eduardo. Para los que saben o no saben, Eduardo Vergara asiste a esta congregación por muchos años junto a su familia, gente muy fiel, una familia bien aclanada, siempre están muy juntos, que sabe apoyarse mucho. La mayoría en esta familia son creyentes. La esposa de Eduardo, las cuñadas de Eduardo, los cuñados de Eduardo son hijos de pastores, como decían antes, verdaderos príncipes. Han vivido en el Señor prácticamente toda su vida. La mayoría de la familia de Eduardo nació en las cosas de Dios. Y hace unos días Eduardo fue hospitalizado a raíz de un serio problema en uno de sus pies, pie derecho. Y se temía lo peor, y lo peor fue lo peor. Tuvieron que amputarle los 5 dedos del pie derecho. Los 5 dedos. Piense usted lo que eso significa. Si de repente un pequeño corte para uno es complejo, si de repente perder algo ínfimo de mi cuerpo ya es complejo, 5 dedos. Yo pensaba y decía, ¿cómo estará Eduardo? ¿Cómo estará? Yo conversé mucho con su esposa, Irene, compartimos. Pero yo no había hablado con Eduardo después que lo operaron. Quise mejor ir a verlo. Y llego allá y conversamos mucho,
tuvimos un buen rato para compartir. Y Eduardo me dijo que él tenía puesta su confianza en Dios y que sabía que en esto estaba el Señor, que no era algo ajeno a Dios, que su vida le pertenecía al Señor y que él asumía que Dios había hecho su voluntad, porque oramos. Usted puede orar y yo puedo orar y pedirle al Señor todo lo que quiera. Esa libertad está. Uno puede orar y pedir al Señor como uno quiera pedir. Usted puede solicitar todo lo que usted quiera solicitar orando. Sin duda alguna podemos derramar todas las lágrimas que haya que derramar y pedirle al Señor, cosa que hicimos por Eduardo. Pedirle, Dios, que no haya amputación. Enviamos rápidamente, ¿cierto?, al liderazgo para estar orando por él. Y varios hermanos respondieron, estamos orando por Eduardo, su familia. Todo podemos pedir al Señor, podemos plantearle todo el tema de nuestro corazón, todo el tema de nuestra alma al Señor. Pero usted y yo sabemos que la oración no puede terminar de otra forma más que esta. Pero hágase, Señor, lo que tú quieres. Señor, que suceda lo que tú quieres, no lo que yo quiero, no es lo que yo quiero, no es lo que a mí me parece, es lo que tú quieras. Es imposible que un creyente, un hijo de Dios, un hombre, una mujer de Dios que conoce la Escritura y ha conocido al Señor, no concluya la oración de esa manera. La oración termina así la enseñó el Señor. El Señor dijo, pidan, pero al final siempre el Señor nos enseñó que sea hecha la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios. Y suele ocurrir entonces que lo que pasa cuando usted va a ver a algún enfermo o alguien que la ha pasado muy mal, que ha estado en un serio problema, dificultad, en una tormenta de esas que nadie quisiera recibir en su vida. Cuando yo salí de esa habitación, salí así como, ¿sabe cuál fue mi sensación? Como que salí desorientado, sinceramente desorientado. No sabía si era para allá, si era para acá. ¿Sabe por qué? Porque fue tan agradable estar con alguien, tan grato. Yo sé que para usted es complejo cuando se encuentra con alguien y le dice, no, estoy mal, el Señor no me ayuda, la he pasado re mal, parece que el Señor no me quiere, leo la Biblia pero no sirve, trato de portarme bien, voy para allá, no fallo a las reuniones pero igual me va mal, la verdad es que es puro conflicto mi vida, tengo puros problemas, tengo puros dramas. No me diga que usted no quisiera encontrarse con alguien así. Pero cuando usted está con alguien que le manifiesta fe, confianza en Dios, asumir una situación valientemente, usted dice, wow, he venido a ser edificado. Vine a aprender. De aquí salgo con una lección. Y eso aprendí, querido Eduardo, ayer al estar ahí compartiendo contigo. ¿Saben por qué el Señor pregunta dónde está la fe de ustedes? Porque fe es confianza, queridos. El que tiene fe tiene confianza. No puedo ser creyente, no puedo ser hombre de fe y no tener confianza en el Señor. Es imposible. Fe es confianza. ¿Alguien dice amén esta noche? Fe es descanso. ¿Alguien está de acuerdo en esta noche? El que tiene fe descansa. Es imposible tener fe y estar ahí angustiado, agobiado y no hallar qué hacer y me desespero y no duermo y al otro día tampoco y al otro día tampoco. No va, eso no va con la fe. El que tiene fe descansa. Fe es descanso. ¿Cuántos saben eso? Fe es quietud del alma. El que tiene fe está en quietud, su alma está quieta. Bendito sea el Señor. El que tiene fe tiene verdadero reposo, porque fe es eso, fe es reposo en Dios. Porque en definitiva, amados hermanos y hermanas, fe es creer que el Señor tiene todo bajo autoridad. Todo está bajo su autoridad. Eso es creer, eso es fe.
Fe significa que yo creo que el Señor tiene todo bajo su autoridad. Bendito sea su nombre. Fe es creer que Dios tiene todo bajo su dominio. Todo está bajo el dominio del Señor. En los otros pasajes no aparece la palabra maestro, aparece la expresión Señor. Él es el Señor, Él tiene todo bajo control, Él tiene todo bajo su poder, Él tiene todo bajo su autoridad. El Señor siempre, 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 siempre está en control. Alguien dele un buen aplauso al Señor en esta hora. El Señor siempre está en control, siempre. Bendito sea su nombre. Si usted lee en su casa del capítulo 8, 22 en adelante, si usted se toma el trabajo de leer todo lo que queda hasta que termina el capítulo, que no es tanto, del 8:22 en adelante, se muestra al Señor manifestando, se conoce al Señor ejerciendo su poder. El poder del Señor ejercido, manifestado sobre la naturaleza, sobre el mundo espiritual, en este caso la liberación de un endemoniado, sobre la enfermedad, aquella mujer que dijo con una fe increíblemente grande: si yo solo tocara el borde de su manto, si solo toco la punta de su manto, yo voy a ser sanada. Está en el capítulo 8. El Señor tiene poder sobre la enfermedad. El Señor sabe dar sanidad. Y concluye el capítulo con el poder del Señor aún sobre la muerte. No hay nada imposible para nuestro Dios. Alguien declárelo en esta noche. No hay imposibles para el Señor. Bendito sea Dios. La hija de Jairo volvió a la vida como testimonio de lo que estamos diciendo. Gloria al nombre del Señor. Lo más importante entonces, lo más importante, el Señor de todo estaba en la barca. Eso es lo más importante. El Señor de todo estaba en la barca. Los discípulos estaban seguros y a salvo. Eso dice la fe. Eso dice la fe. Si el Señor está, entonces estoy seguro y estoy a salvo, porque Él está. Debo preocuparme de que esté. Tengo que preocuparme que el Señor esté, porque si el Señor está, yo estoy seguro y estoy a salvo. Él está en control. Alabado sea su nombre en esta noche. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Asegúrese de que el Señor esté. Tenemos que asegurarnos que el Señor esté. Si el Señor está, estamos seguros y a salvo. Eso es lo que declara la fe. Terminamos nada más diciendo: necesito. Usted debería decir lo mismo. Necesito al Señor en mi barca. Necesito al Señor en mi barca. Urgente. Necesito que el Señor venga a mi barca. Yo necesito al Señor en mi barca. Necesito al Señor en mi vida. Lo necesito. Sin duda que lo necesito. Porque si el Señor está, todo está bajo control. Si el Señor está, todo está bajo control. Amén. Necesito que vengan los hermanos porque quiero pedirles que cantemos un poquito la canción que se cantó hace un rato: Pase la tormenta. Si el Señor está, todo está bajo control. Oremos un momento. Señor, te pedimos, ven a mi barca. Dígale: Señor, ven a mi barca. Si alguien tiene algún tipo de problema o dificultad, con mayor razón dígale: Señor, ven a mi barca. Si hay alguien en esta noche que está pasando por un serio problema emocional, dígale: Señor, ven a mi barca, ven a mi vida. Ven a mi vida, Señor, ven a mi barca, ven a mi vida. Si tú estás, Señor, en mi barca, todo estará bien.
estaré seguro, estaré confiado. Si alguien está con un tema de salud, dígale al Señor: Señor, ven a mi barca, necesito tener quietud, necesito estar en quietud. Y eso solo lo consigo si tú estás presente, si estás en mi barca. Ven a mi barca, Señor. Ven a mi barca, ven a mi vida, Señor. Ven a mi barca, ven a mi vida, Señor.